Bien, jóvenes, voy a estar haciendo este video, por favor, para compartirlo con ustedes y es sobre video sobre el tema que vamos a seguir trabajando, que es integración, ¿verdad? Cálculo integral. La primera parte vimos derivada, todas las reglas básicas de derivada. Ahora vamos a ver integración, capítulo 4. Y vamos a ver la parte que tiene que ver con la definición de integrales y también con la parte de las reglas básicas de integración, así como los ejercicios que le voy a asignar para que ustedes vayan trabajando. ¿Okay? Primeramente hay que saber qué son las derivadas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí usted tiene notación para derivadas o primitivas. Dice que cuando se resuelve una ecuación diferencial de la forma, si tiene un ejemplo, la derivada de y con respecto de x, ¿verdad? Igual a f de x, si usted despeja un ejemplo, la derivada de y, s de x que está aquí dividiendo va a pasar multiplicando al f de x, ¿verdad? Eso lo hacemos aquí. Un ejemplo, si usted tiene la derivada de y con respecto al diferencial de x, ¿verdad? Entonces, el diferencial de x, eso va a ser igual a f de x, la función f de x. Si usted hace un despeje del diferencial de y, le va a quedar entonces que el diferencial de y va a ser igual a f de x por dx, porque el dx está dividiendo y sube multiplicando a la función f de x. Ok, se le va a quedar ese resultado. Entonces esta expresión que le queda aquí es una expresión que se integra, y si la integramos entonces va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Integral de y igual a f de x por diferencial de x igual a f de x más c. Ok, le va a quedar esa expresión que está ahí. Y le va a quedar entonces y igual a que y igual a la integral de f de x, la y igual a la integral de f de x, ¿verdad? F de x por el diferencial de x. Eso va a ser igual a la antiderivada, ¿verdad? La antiderivada que va a ser entonces f de x, o la primitiva, ¿verdad? La primitiva, se le puede llamar así, primitiva f de x más la constante de integración. Ok, y va a quedar ese resultado. Entonces, ese es el resultado que le queda ahí, donde f de x viene siendo la variable de integración, c viene siendo la constante de integración, f de x, la f es una derivada de f de x, y aquí viene siendo la función integrando. Ok, la función integrando. Luego entonces, aquí vienen las reglas básicas de integración. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, la integral de f' de x por el diferencial de x igual a f de x más c, vamos a verificar. Tiene un ejemplo, la integral, ¿verdad? De f' de x, de f' de x, se escribe así de esta forma, por el diferencial de x. Eso va a ser igual a f de x, ¿verdad? Antiderivada, te voy a llamar antiderivada. Ok, antiderivada de f de x más la constante de integración. A la constante de integración. Luego entonces, aquí vamos a tener que si usted deriva, por ejemplo, la función, ¿verdad? Esta función que está aquí, tiene que va a ser que si integral de f de x por diferencial de x igual a f de x más c. Entonces la derivada de esta función, ¿verdad? De la función integrando, de esto que está aquí le va a quedar f de x, le va a quedar la función, porque está haciendo la expresión, está
derivando la función integrando. Entonces, que viene siendo, por eso se dice que la operación, en la integración y la derivación son operaciones inversas, ¿ok? Porque aquí yo estoy derivando, que derivando integrando, la función integrando. Entonces, le queda la función f de x. Entonces, le va a quedar aquí, yo tiene un ejemplo que la integral de f de x, ¿verdad? De f de x por el diferencial de x, por el diferencial de x, eso va a ser igual a f de x más c, a f de x más la constante de integración, más la constante de integración. Luego entonces, si eso se deriva, si se deriva esta función que está aquí, le va a quedar la función, eh, que se está integrando, que va a ser, por ejemplo, si yo puedo decir, por ejemplo, que la derivada, ¿verdad? Con respecto al diferencial de x, si yo derivo, por ejemplo, derivando esta función, la función que se está integrando, que viene siendo esta que está aquí, voy a tener entonces integral de f de x, integral f de x por el diferencial de x, por el diferencial de x, eso va a ser igual a f de x, la función f de x. Quedar entonces la función f de x. Y hay que evidenciado que la operación inversa de la integración viene la operación inversa de la derivada, o sea, de integración. Si usted integra esto que usted está integrando, y usted lo deriva, entonces le va a quedar la función f de x, le va a quedar entonces la función que se está integrando, en este caso viene siendo f de x. Okay. Le va a quedar la función integrando. Entonces, jóvenes, así es que iniciamos, los conceptos básicos que tiene que ver con las reglas básicas de integración, o sea, proceso básico de integración. Okay. Entonces, ya ahí te ven la derivada de y con respecto de x es igual a f de x, despejamos el de y, el de x, si después el de x sube, como está dividiendo, sube multiplicando el f de x, y luego entonces esta expresión que está aquí es lo que se integra, ¿verdad? Entonces dice y va a ser igual que a la integral de f de x exponencial de x, de la función f de x exponencial de x igual a la antiderivada, ¿verdad? Antiderivada de f de x más c. Vamos a tener la integral de f' de x, esa comillita que está aquí, eso es una comilla para que lo tengan pendiente, puede ser un poquito más pequeño. Entonces, se puede poner esa comillita un poquito más pequeña para indicar que, vamos, ahí un ejemplo, integral de f' de x exponencial de x igual a f de x más c. Luego entonces la integral de f de x exponencial de x es igual a la antiderivada de f de x más la constante de integración. Luego si se deriva este integrando que está aquí, ¿verdad? Si se deriva es integrando, la función integrando, entonces nos va a quedar entonces derivando esta expresión que está aquí, ¿verdad? Derivando esta expresión, entonces le va a quedar que la derivada con respecto de x de la integral f de x por de x es igual a la función f de x. Y ya entonces, sí, jóvenes, iniciamos todo lo que tiene que ver con el cálculo ya integral de esa forma. Ok, entonces, continuando aquí abajo, miren, esta regla básica de integración. Ya algunas de esas reglas la conocen. Pero aquí un ejemplo de este lado, ustedes tienen las reglas básicas integrales, que son las reglas que usted tiene que copiar. O sea, por eso ustedes ven que la regla básica, la derivada,
es la operación inversa de la integración y así y viceversa. Ok, entonces eh, esas reglas te las van a copiar, se las van a aprender y son muy importantes porque con eso ustedes van a resolver los ejercicios. Ok, aquí vemos un ejemplo de aplicación de la regla básica de integración. Vamos a hacer uno o dos ejemplos, ¿verdad? Voy a hacer el ejemplo 2 para que ustedes más o menos vean qué es el procedimiento que se hace ahí. Porque a veces usted ve el ejercicio y no sabe el procedimiento que se hace, pero eso lo voy a explicar para que usted sepa. Entonces, si yo tengo un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo, vamos a sacar otra página. Si yo tengo un ejemplo, la integral, vamos a que tenga la integral de 3x por el diferencial de x. Así es, ¿verdad? Así es que está la integral. 3x por el diferencial de x. Ese es el integral, ¿verdad? Luego, entonces, ¿qué hacemos? Esta expresión que está aquí, miren, fíjense que esta expresión que está aquí yo la puedo simplificar. Miren todos los pasos que se dan ahí, pero yo lo puedo simplificar. Esos pasos se hacen es con el objetivo únicamente de ir aplicando. Porque este libro que estamos usando es un libro totalmente didáctico para la enseñanza del cálculo. Pero aquí, por ejemplo, yo puedo sacar la constante de integración que viene siendo 3. Saco el 3. Vamos a usar otro color. Vamos a usar el azul. Entonces aquí yo puedo sacar el 3 como una constante. Luego me va a quedar signo de integral, ¿verdad? De x por diferencial de x por el diferencial de x. Ok, continuando entonces vamos a tener, yo puedo, como yo saqué esa constante sale fuera del signo integral, pongo la constante, pero aquí como yo tengo x, la variable x, entonces debo aplicarle la potencia según me dice el enunciado. Debo colocarle a la potencia para yo seguir resolviendo ese ejercicio. Ok, me voy a poner que esto me va a quedar a mí, vamos a borrar para que me quede derecho esa línea. Para que la línea me quede derecha, vamos a borrar aquí. Bien, entonces aquí voy a poner, ¿qué voy a poner? Voy a poner x, al exponente x le voy a sumar 1. Tiene 1, pero yo le sumo 1, va a quedar 2. La x cuadrado sobre 2. Aquí como yo tengo un 1, ¿verdad? Aquí tiene exponente 1, voy a escribir 1 más 1, me va a dar que me va a dar 2. Yo tengo, x tiene un exponente 1, no se marca, yo le sumo 1, me da 2. Aquí hago lo mismo, sumo 1 más 1 me da 2 y voy el 2, jóvenes, voy a poner entonces 3 x cuadrado sobre 2, igual, eso lo voy a poner igual a 3 medios de x cuadrado más la constante, más una constante, aquí no me quiere escribir aquí el lápiz, ok, más la constante de integración, en este caso C. Y ya ese ejercicio ahí, jóvenes, está resuelto. Me queda un ejemplo, 3 medios de x cuadrado más C. Fíjense que ese resultado fue el mismo resultado que me quedó aquí, lo que se dio en el libro, menos aquí, 3 medios de x cuadrado más constante de integración. Se hace el mismo procedimiento y eso sucesivamente. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí vemos otro ejemplo donde usted tiene que, ejemplo A, B, C, donde usted tiene que reescribir antes de integrar. O sea, bueno, algunos integrales que hay que reescribirlo, de una forma fácil, que usted pueda eh, aplicar una de las reglas básicas y resolver el integral. Por ejemplo, aquí usted tiene 1 sobre x a la 3 por diferencial de x. Vamos a poner vamos a poner integral. Vamos a buscar el colorcito.
Si tiene un ejemplo, este integral de 1 sobre x a la 3, 1 sobre x a la 3, 1 sobre x a la 3 por el diferencial de x por el de x. Entonces, eso le va a quedar de la siguiente forma. Se le va a quedar a usted de la siguiente forma. Se reescribe el integral. Lo primero que hay que reescribir es integral como que lo podemos escribir como la integral de x elevado al exponente menos 3 por el diferencial de x por el diferencial de x. Luego entonces el siguiente paso es aplicar regla de la potencia sumando 1. Yo sumo menos 3 más 1, me queda menos 2. Y va a quedar un ejemplo. X a la menos 3 más 2. X a la menos 3 más 2. Perdón, menos 3 más 1 me queda menos 2. Menos 3 más 1 me queda menos 2. Y aquí me va a quedar lo mismo, va a quedar menos 2. Luego entonces me va a quedar la expresión de la siguiente forma. Me va a quedar esta expresión de la forma siguiente. Esa x que está elevada a la menos 2 baja debajo del denominador y le va a quedar entonces menos 1 menos 1 va a quedar menos 1 sobre 2. Ya el signo menos lo tengo que poner porque tengo aquí. Sobre 2 x cuadrado positivo, positivo obviamente, más la constante de integración. ¿Cuál es la constante de integración? 6. O sea, eso no se quiere, no se quiere, es una constante de integración. Así que, jóvenes, hasta aquí este video. Y voy a seguir realizando otros videos tutoriales para seguir explicándole unos ejercicios, pero vayan tomando en cuenta estos ejemplos. Se puede guiar con otros ejemplos que ustedes quieran usar del libro o también otros videos tutoriales en YouTube si ustedes quieren. Pero tienen que ayudarse, ¿verdad? Tienen que tratar de estudiar su libro. Les recomiendo que usen su libro y se auxilien de su libro para que puedan resolver los ejercicios. Cualquier cosa me escriben me escriben al grupo de WhatsApp, ¿ok? Así que ya ustedes saben, pasen feliz resto del día. Su profesor Pedro Aquino para servirle, ¿ok?